Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Adrián Cordero, con quien vamos a platicar acerca del tema de la comunicación, la reputación y el manejo. Adrián es doctor en comunicación por la Universidad de San Jorge y es secretario general de la Escuela Internacional de Comunicación, que está adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos en España. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer. Gracias por estar con nosotros. Y cualquiera diría que comunicar o la comunicación es algo que hacemos todos los días y efectivamente, pero ¿cuál es la diferencia entre la comunicación que deben llevar las empresas, los emprendedores, cuando ya estamos hablando de una comunicación tal vez un poco más institucional o más formal? La comunicación es algo inherente al ser humano y la comunicación es inherente a las organizaciones, sea una empresa privada, una asociación, un gobierno, un partido político, porque evidentemente nos relacionamos. Otra cosa es que la comunicación sea consciente o inconsciente y otra cosa es que la comunicación en las empresas en particular, que es de lo que estamos hablando, se gestione, se planifique, se diseñe, todo lo que tiene que ver con los mecanismos, los canales de comunicación, con los diferentes grupos de interés. Las empresas, hasta hace relativamente poco tiempo, hasta antes de que existiera Internet, hasta antes de que la tecnología estuviera tan presente en nuestra vida y hasta que no han entrado con fuerza las redes sociales, tenían la sensación de que la comunicación era una opción. Comunico o no comunico, me relaciono con los periodistas o no me relaciono, y normalmente se comunicaban de tres maneras. Uno, la relación con los medios de comunicación, el famoso gabinete de prensa, y normalmente había un periodista o una periodista que ejercía un poco de relación con los colegas de la profesión, la publicidad y los eventos o las mal entendidas relaciones públicas desde el punto de vista relacional. Todo eso ha saltado por los aires hace relativamente poco tiempo, porque ahora mismo vivimos un nivel de exposición, vivimos un nivel de transparencia, vivimos en un entorno sometido a un escrutinio público permanente. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y sin limitaciones espaciales. Yo ahora estoy en Guatemala, dentro de 2 días estoy en España, dentro de una semana estoy en República Dominicana, y lo que está pasando hoy aquí, evidentemente, se está viendo, se está conociendo. Lo mismo le pasa a las marcas, lo mismo le pasa a las empresas, ¿no? Lamentablemente yo creo que todavía hay una cierta inercia en la clase dirigente de las empresas, incluso de los gobiernos, de los partidos políticos, a pensar que la comunicación se puede controlar, y el paradigma ha saltado por los aires. Ahora mismo no hay capacidad de control. Lo que hay que hacer es unirse a la conversación e intentar de alguna manera transmitir la identidad y la realidad. Hay un tema importante. Hoy por hoy, lo más importante en las organizaciones es que entiendan que vivimos en una situación de hipertransparencia y por tanto hay que gestionar la comunicación, la exposición a la opinión pública de manera totalmente diferente. Hablas de una hipertransparencia en cuanto a que, si bien es cierto, la exposición que hay es cada vez mayor, ¿cómo manejar esta hipertransparencia, de forma constructiva y de una forma, qué es lo que debe entender las marcas y las empresas para poderla manejar de forma constructiva? Muchas veces la comunicación o las relaciones públicas o la relación con los medios se ha basado en la idea de la ocultación, de la extorsión, de la negociación. Yo creo que eso lamentablemente ahora mismo es inabordable, ¿no? Todos llevamos un reportero dentro y encima llevamos un smartphone que tiene mejor calidad de cámara que la que podía tener hace algunos años un estudio de grabación. Todos vemos YouTube, todos tenemos redes sociales. A eso es a lo que me refiero con el tema de la hipertransparencia. Que no hay lugar donde esconderse, no hay lugar donde ocultar. Tardará más o tardará menos, ¿no? Y luego la sociedad lo que quiere... Replanteo este tema. Yo creo que hay un problema actualmente en la sociedad mundial, un problema de confianza. O sea, el grave problema que ahora mismo hay es la confianza.
Y las organizaciones tienen que ser conscientes de que lo que gestionan es un capital de confianza. Cuando yo compro un producto, confío en que el producto va a ser bueno. Cuando adquiero una marca, que la marca me va a dar lo que me ha prometido. Cuando voto a un político, que va a cumplir lo que ha dicho. Pero no es un problema el de la confianza solo para las empresas. Hay una institución como la Iglesia Católica que se está enfrentando ahora a un problema de confianza y un problema de reputación. ¿Ha tardado mucho tiempo en saberse determinado tipo de actuaciones o comportamientos? Sí, ha tardado, pero es que ahora ya se sabe. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con las organizaciones internacionales? Entonces yo creo que entender que la gente que nos dedicamos, los profesionales que nos dedicamos a la comunicación, el capital que tenemos que manejar es el de la confianza de los públicos de interés en nuestra marca, en nuestro producto, en nuestro presidente, en nuestro candidato, en nuestro gobierno, es fundamental. Porque además la gente lo que necesita es el diálogo. Las empresas habitualmente se han relacionado con el entorno desde el monólogo. Yo digo, mando una nota de prensa o hago un anuncio, pero la gente lo que necesita es interactuar. La gente lo que necesita, lo que quiere es que se le escuche, quiere que funcione el teléfono de atención al cliente, quiere que las quejas se le atiendan, quiere que las propuestas se planteen, ¿no? Yo creo que ahora mismo es la idea esta del people to people, ¿no? O sea, ¿por qué la gente de repente le da tanta importancia a los influencers y a los microinfluencers? Yo tengo mi opinión un poco crítica con el tema de los influencers, ¿eh? O sea, lo reconozco porque digamos que me parece un fenómeno que requiere cierto análisis. Pues porque la gente lo que quiere es reducir su nivel de incertidumbre, reducir su nivel de angustia y además quiere basarse en la confianza de que alguien le prescribe algo, un producto, una marca o demás. Pero nosotros funcionamos por colectivos, funcionamos por tribus y además las decisiones no las tomamos de manera tan racional como puede parecer, sino tomamos las decisiones de manera mucho más emocional y de manera mucho más irracional de la que nos gustaría reconocer. Hay diferentes autores que han trabajado este tema del neuromarketing, de la racionalidad en la toma de decisiones. Por tanto, yo creo que las empresas tienen que entender que la comunicación hoy por hoy tiene que ayudar a gestionar la confianza de sus grupos de interés, tiene que ser conscientes de que está en un contexto de esa transparencia que plantea un nuevo paradigma de relación con los medios de comunicación y con los grupos de interés y tiene que entender que además de esa necesidad de confianza y esa situación de transparencia, la comunicación hoy por hoy cada vez es más emocional, más simbólica y más audiovisual. Al final estoy entendiendo que los retos que tienen las empresas es cómo gestionar esa confianza, cómo ganarse esa confianza. Así es. Mantenerla, que esto redundaría o llevaría al tema de la reputación. Así es. Por otro lado, que puede ser buena o mala. Correcto. Por otro lado está esta transparencia y cómo hacer efectiva esta comunicación. Cuando hablamos de generar esa reputación y esa confianza, ¿cómo lo permeas? Porque entonces aquí creería que viene el tema de la cultura organizacional de la misma empresa, para que sea transparente en el sentido que lo que dice el director general es un mensaje en esencia el mismo que el que tiene cualquier director o cualquier persona que trabaja para esta empresa. ¿Crees que el primer reto en comunicación es la comunicación interna? Sin duda, yo creo que hoy por hoy lo más importante es hacer un ejercicio, una reflexión de cuál es mi identidad, cuál es mi cultura corporativa, cuáles son mis valores, cuál es mi código de conducta, en definitiva, es decir, mi comportamiento. Y es legítimo que la comunicación le dé conocimiento para que haya reconocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi organización es de una determinada manera, ha hecho un ejercicio de reflexión, se adecúa a los nuevos tiempos. Y pongo un ejemplo para que quien nos está escuchando lo entienda. Hasta hace poco tiempo, Victoria's Secret, su estrategia de comunicación y relaciones públicas se basaba en unos maravillosos desfiles de ángeles, mujeres imposibles, evidentemente. A partir del movimiento Me Too, a partir de esta cierta ola del cuarto feminismo, de una cierta reivindicación sobre el papel de la mujer o sobre el debate sobre la cosificación del papel de la mujer, ¿qué ha hecho? Primero, eliminó los desfiles como principal evento de comunicación y relaciones públicas y en segundo lugar ha empezado a contratar a mujeres que no son supermodelos sino que están más próximas a los cánones de nuestras madres, de nuestras mujeres, de nuestras hijas, de nuestras abuelas, de quien sea, ¿no?
Por tanto, ha hecho una revisión de que no podía seguir actuando, su identidad a la hora de seguir sobreviviendo no podía ser la misma, tenía que hacer un ejercicio de reflexión y su comunicación en consecuencia tenía que ir en esa misma dirección. Por tanto, yo creo que es muy importante la identidad, los valores, la cultura, de ahí la importancia de la comunicación interna, de ahí la importancia de que los empleados, sobre todo en compañías de servicios, no a lo mejor de producto, ¿no?, sino en compañías de servicio que tienen más contacto con el consumidor final, estén claramente alineados con esa cultura corporativa, con esos valores, con esa identidad. A partir de aquí, la comunicación entra como un mecanismo para que yo quiero generar una imagen en mis públicos de interés y la comunicación sirve como el instrumento para dar a conocer mi identidad, mis valores, mi cultura a esos públicos. Y si lo hago correctamente, la imagen que esos públicos tendrán de mí se aproximará a la que yo quiero que tengan de mí. Y ahí es donde cobra importancia la comunicación desde un punto de vista estratégico. El problema es que la comunicación en el ámbito político, en el ámbito empresarial, y hablo generalizando, por tanto, claro que hay excepciones que no han hecho así, han visto siempre la comunicación como un elemento táctico, como un elemento instrumental. Cuando tú preguntas a un empresario o una empresaria, a un CEO, a una directora general, no tienen ninguna duda de que hay que tener un abogado, no tienen ninguna duda de que hay que tener un contador, no hay que tener en duda de que hay que tener un director de operaciones, pero parece como que esto es como cuando te vas a comprar un carro, es opcional, ¿no? Si quieres le pones la tapicería de cuero o digamos que el ABS. ¿Puedo tener o no puedo tener alguien que me gestione la comunicación, la imagen? Y los departamentos de comunicación creo que funcionamos como nexos de unión con la sociedad. Somos los representantes de la marca o de la empresa ante los diferentes colectivos y somos los representantes de esos colectivos dentro de la empresa. Por lo tanto, tenemos esa vía de puente de relación, de representante, de embajador y nos debemos mover en esa zona conflictiva, de roce, de fricción, entre lo que es el conflicto entre los intereses corporativos y los intereses de la sociedad. La comunicación estratégica. ¿Cómo sé que tengo realmente una comunicación estratégica o cómo es solo comunicar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué adquiere el adjetivo de estratégico? El rol del quien está a cargo de la comunicación, ¿quién lo debería asumir? ¿Quién debería asumir esta comunicación estratégica? ¿Se permea de la junta directiva hacia abajo? ¿Cuál es el rol del vocero? El vocero es solo decir lo que le dijeron que dijera o entregar los boletines de prensa o los boletines. ¿Cuál es ese rol? Hablemos de esto para después hablar acerca de qué pasa cuando no se lleva una buena comunicación, si esto redunda en después estar administrando crisis. Yo considero que la comunicación es estratégica cuando la comunicación está alineada con las necesidades de la estrategia de la organización y por tanto aporta valor, aporta un elemento diferencial, es una palanca para que si yo quiero internacionalizarme, si yo quiero fusionarme, si yo quiero hacer un expediente de regulación de empleo, si yo quiero sacar nuevas marcas, si yo tengo una sucesión en la empresa familiar, la comunicación, digamos que se incorpore a la estrategia. Pongo un ejemplo. Yo creo que la comunicación tiene que ser parte de la masa del pastel, no la guinda. Ya, yo no quiero que a mí alguien decida algo y luego me diga cuéntalo. Yo quiero participar en el debate de si hay que hacer una cosa, hay que hacer otra y cómo va a ser eso percibido. Yo suelo decir que los departamentos de comunicación, los comunicadores, el otro día que estaba en una conferencia en El Salvador, el lunes, digo, bueno, tú defínete qué eres como comunicador. Y la gente empezaba, yo hago esto, hago lo otro. Digo, mira, es muy sencillo, defínete como gestor de percepciones. Tú te dedicas a analizar las percepciones de los grupos a partir de los insumos que la marca, el producto, la persona lo plantea. Por lo tanto, tu necesidad, tu inquietud, tu reto es, ¿esto que hace la organización, cómo va a ser percibido? Es fundamental, es una pregunta que muchos comunicadores no se hacen. ¿Esto que decide o que lo que vamos a hacer o lo que vamos a contar, qué efecto va a tener en la opinión pública? ¿Qué efecto va a tener en nuestros empleados? ¿Qué efecto va a tener en nuestros consumidores? Porque no hay ningún otro departamento que se preocupe normalmente por esto, salvo lo que es la dirección general o la presidencia. Por tanto, quien le da la dimensión estratégica a la comunicación es la máxima autoridad de la organización. El presidente, la presidenta,
el director o la directora general, ellos deben ser los principales impulsores de que la comunicación tenga esa dimensión estratégica. Y en consecuencia, deben garantizar que quien gestiona el departamento de comunicación participe en los órganos de toma de decisiones. O sea, es muy fácil. Tú ves una empresa y ves en el organigrama dónde está la dirección de comunicación y sabes si es estratégica o no. Porque si no estás en el comité de dirección, ¿qué vas a aportar? Son las decisiones que han tomado otros y que tú vas a tener que, y pongo comillas, vender. En el mejor de los casos, ¿no? Por tanto, creo que la comunicación estratégica debe hacer eso. Creo que la dirección de comunicación, que puede tener muchas responsabilidades. Yo hasta hace un par de años era director de comunicación de Correos, que es una empresa pública en España, 52.000 empleados, 1.800 millones de facturación. Yo estaba en el comité de dirección, pero la marca la gestionábamos entre el departamento de mercadeo y el departamento de comunicación. La comunicación interna entre el departamento de recursos humanos, 52.000 empleados, y el departamento de comunicación. Claro que hay áreas que hay que compartir porque no son patrimonio de un departamento, ¿no? Pero tiene que haber alguien que además actúe como conciencia, como el Pepito Grillo en la organización, precisamente porque transmita cómo van a ser percibidos determinados comportamientos, no determinadas comunicaciones. Es decir, uno tiene una percepción de alguien o de algo a partir de la interacción de la realidad, no de cómo solo se comunica. La comunicación es una parte, pero no es todo. De ahí viene la importancia de hablar de la reputación. La reputación no es imagen, la reputación no es publicidad, la reputación no es comunicación. La reputación es el reconocimiento de los grupos de interés a partir de si se han cumplido o no las expectativas que tenían respecto a la organización. Y yo, como accionista, no tengo la misma expectativa de la empresa que yo como cliente. Y yo como cliente no espero lo mismo de la empresa que como empleado. Por tanto, si yo no cumplo con las expectativas de mis grupos de interés, la percepción va a ser que no cumplo, que no estoy a la altura de las circunstancias. Tercera cuestión que usted me planteaba, ¿por qué la comunicación estratégica? ¿Por qué los departamentos o las, digamos que las direcciones de comunicación? Y la tercera era... hablábamos acerca de al rol que ya que tiene a la función. ¿Y quiénes, si seguimos con el tema de un solo vocero? Bien. ¿O todos nos convertimos en voceros? Yo creo que hay un componente cultural en el tema de las vocerías, ¿no? La diferencia, yo que me muevo a caballo sobre todo entre América Latina y España, en España el director o la directora de comunicación no suele ser el vocero de la organización, suele ser los directivos o los representantes. Otra cosa es que ese vocero o ese director de comunicación diga cuáles son los mensajes, ayude a definirlos, haga entrenamiento, media training o no para que determinados interlocutores, ¿no? Si yo soy el director de comunicación de un hospital y el director del hospital es un médico, tiene más legitimidad, a mi modo de ver, que haya un médico que diga qué ha pasado desde un punto de vista de negligencia médica, por poner un ejemplo, ¿no? O si soy un director de una empresa petroquímica, yo creo que la dirección de comunicación tiene que facilitar la relación de los periodistas y de las redes sociales y de la web y tal, pero ya la portavocía creo que tiene que ser de los directivos. También es verdad que lo más importante es que haya diferentes voceros en función de diferentes circunstancias y diferentes temáticas, pero que haya cierta homogeneidad, no que cada uno diga lo que le dé la gana, ¿no? Que es un poco como decimos en España, parece el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Esta escena de la película de que todos mezclados. Entonces yo creo que es importante que precisamente la dirección de comunicación ayude a homogeneizar los mensajes, que lo que dice un directivo o una directiva respecto a lo que dice otro vaya alineado y haya cierta coherencia, porque todos los que nos dedicamos a la comunicación sabemos que el efecto de la contradicción es que no es que la comunicación no funcione, es que es todo lo peor. O algo están ocultando, o algo están mintiendo, o algo no quieren saber, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la dirección de comunicación tiene que ayudar a definir los mensajes, ayudar un poco a trasladar esos mensajes y apoyarse en aquellas personas de la organización que más legitimidad, más credibilidad pueden tener y ayudarles a que la forma y el fondo vaya bien alineado, ¿no? Adrián, hablaste con respecto a algunos temas que tenían que ver con crisis, cómo manejar las crisis. Sí. Y me gustaría que habláramos de eso, pero también que habláramos cómo el experto
experto en comunicación estratégica, el que está dirigiendo esta comunicación estratégica, debe ser un enlace o debe conocer percepciones y jugar como en los medios se conoce como el defensor del lector o el defensor del público. Uh-huh. Y ahí, cómo jugar ese rol, pero además también cómo entender el mensaje que quiere transmitir la empresa, hacerlo aterrizado y entendible para sus audiencias. ¿Cuáles son entonces las capacidades que debe generar esta persona? Uh-huh. ¿Cuáles las características que debería tener? ¿En qué debería capacitarse? Porque por un lado hablas de percepciones y pensaba, ¿en qué momento se convierte esto en poesía y deja de ser algo objetivo? Uh-huh. ¿Cómo no caer en esto? Respecto al tema de crisis, solemos hablar del concepto de crisis como un concepto homogéneo, monolítico, y no es verdad. Hay muchos tipos de crisis, hay muchas categorías de crisis, hay crisis de operativas, de comunicación, de percepción. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es matizar que hay un universo, un ecosistema, una problemática importante bajo ese concepto de comunicación de crisis, ¿no? En segundo lugar, posiblemente en la cultura occidental tenemos una concepción de la crisis como algo totalmente negativo, cosa que en el ámbito oriental muchas veces no es así. ¿Qué quiero decir con esto? Solemos tener una pequeña broma, quienes nos dedicamos a temas de comunicación de crisis, de que hay dos tipos de empresas o organizaciones cuando hablamos de comunicación de crisis, que son las que han tenido una crisis y las que la van a tener. Las crisis son inherentes a la existencia de cualquier colectivo, de una pareja, de una familia, de un club deportivo, de un partido político, de un país, de un gobierno y también de una empresa. Por tanto, yo creo que lo importante es entender que se convierte algo en crisis a partir de la mala gestión de esa contingencia. ¿Por qué? Porque evidentemente hay crisis o situaciones que uno puede controlar y otras que no las puede controlar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser conscientes de los riesgos que nuestra actividad genera, de los riesgos del entorno en el que yo opero y de los riesgos de los que la sociedad en la que nos movemos puede haber. Pongo un ejemplo. Puede haber un terremoto, puede haber una fuga en una fábrica, o puede haber un movimiento que sea el Me Too y que yo, sin embargo, pues siga teniendo prácticas inaceptables por parte de los algunos directivos o quien sea, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es analizar que hay que prever situaciones conflictivas. Segundo, que hay que actuar rápido, ágil y de la manera más transparente posible cuando esas situaciones se produzcan, y que para ello la anticipación, los manuales, los simulacros, los protocolos, los entrenamientos de la gente es fundamental. Porque cuando pasa una crisis, y esto es lo que decía sobre la acepción, una crisis puede ser una oportunidad. Depende de cómo se gestione. Si yo tengo un problema pero lo gestiono correctamente, pues la gente lo que dirá es, en lugar del problema, dirá, oye, pues ha habido un problema, pero han actuado, o me han dado respuesta, o me han devuelto el dinero, o no ha habido... O sea, yo creo que lo importante no es tanto en sí mismo el hecho, que evidentemente hay que trabajar para minimizarlo todo lo posible, sino la gestión de la situación en el momento que se produce, ¿no? En segundo lugar, hay una frase que es esta de ten cuidado con lo que pides, que Dios te lo puede conceder. Pues esto es lo que pasa con el tema de las direcciones de comunicación. Nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando en España y en otros países que la dirección de comunicación tiene que estar en el comité de dirección, que tiene que estar arriba, que tal. Pero eso, y es una autocrítica, porque creo que hay que siempre ser autocrítico, implica que muchas personas que asumen las direcciones de comunicación saben mucho de comunicación, pero no tienen absolutamente nada de idea respecto a otras áreas de la organización, de contabilidad, de finanzas, de operaciones. Entonces, si nosotros queremos participar en la toma de decisiones de los órganos de dirección, de los comités de dirección, tenemos que formarnos, tenemos que conocer, tenemos que profundizar no solo en nuestro ámbito de actuación, sino en otros ámbitos de actuación que nos permitan tener un trato de tú a tú con otros interlocutores de otros departamentos. Y ese respeto hay que ganárselo. Y para ganárselo, pues lamentablemente creo que hay que hacer una llamada de atención también, y en ese sentido yo ahora soy secretario general de una escuela de formación, y precisamente es una escuela de formación porque nos da la impresión de que los pensum y las ofertas académicas que se hacen para la gente que se va a dedicar a la comunicación y las relaciones públicas adolecen a veces de este tipo de cuestiones.
Es decir, yo creo que tenemos que formarnos, tenemos que reciclarnos, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y no solo saber de comunicación, de periodismo, de relaciones públicas, sino ampliar nuestro foco de formación a otras áreas para poder tener una visión un poco más amplia. ¿Qué áreas crees que son vitales? Hablaste de contabilidad, en algún momento hablaste de recursos humanos, hablaste también de interacción con mercadeo. ¿Hacia dónde van estas habilidades que debe adquirir quien quiera poder sentarse con propiedad, por así decirlo, en una mesa de directores? Hay un tema que es un tsunami para todas las personas y para los profesionales, que es todo el tema de la innovación tecnológica. Nosotros en comunicación tenemos que estar al día de todas las novedades que en nuestra industria o en nuestro sector o en nuestro ámbito en el que trabajamos, no digo solo en el ámbito de la comunicación, sino en el tipo de empresa, van a producirse, porque el desarrollo tecnológico, la transformación digital, cada vez va a coger más rapidez y va a tener crecimientos exponenciales. Por lo tanto, yo creo que hay un elemento importante que es el de la tecnología, la transformación digital. En segundo lugar, creo que es importante que todos los comunicadores trabajemos en todo lo que tiene que ver con medición, evaluación y reporting. Necesitamos darle tangibilidad a lo que hacemos. Necesitamos demostrar que lo que gastamos en comunicación es una inversión y no un gasto. Y para demostrar que lo que hacemos en comunicación es una inversión y no un gasto, necesitamos herramientas, mecanismos, indicadores que tangibilicen de alguna manera lo que estamos haciendo. Tradicionalmente, en relaciones públicas o comunicación se ha trabajado con el clipping de prensa o con esto, pero hombre, ahora hay ya otro tipo de cuestiones. Se está avanzando mucho en temas de medición, en temas de ranking de reputación, en temas de variables. Entonces yo creo que la medición y la investigación es importante, ¿no? Y en tercer lugar, pues todo lo que tenga que ver que nos permita ampliar el conocimiento sobre cuál es el entorno, cuáles son las tendencias, qué les están pasando a nuestros grupos de interés, qué le está pasando a los jóvenes, qué le están pasando a los consumidores. O sea, yo creo que hay una necesidad de un conocimiento sociológico, socioeconómico y político importante, porque para poder entender el contexto y para poder relacionarme con estos colectivos, insisto, que no solo siempre parece que son externos, sino sobre todo internos, pues es importante adaptarse. Pongo un ejemplo. Los cambios se están produciendo. Por ejemplo, una empresa de 50.000 empleados en España ahora mismo tiene gente que ya no solo es católica, hay gente musulmana, hay gente judía, hay gente mormona, hay gente que aparte de temas religiosos es vegana, animalista. Entonces, eso se tiene que traducir al comedor de la empresa. Por poner un ejemplo tonto. A si respeto en el calendario laboral o no el Ramadán o no lo respeto. O sea, hay determinadas cuestiones que hay que adaptarlas en la organización, porque la organización es un ser vivo, no es un ser estático. Y por tanto, el tener esa sensibilidad es importante. Y esto, obviamente, es parte de las habilidades que también debe adquirir quien esté en esta área. Y sí. También las aplicaría el tema que muchas veces en comunicación nos enseñas, el tema de las habilidades gerenciales, en cuanto a manejar equipos. Sí. Sí, hombre, ahí evidentemente yo creo que esto es común no solo para los comunicadores, sino para cualquier directivo o directiva que interactúe con grupos, ¿no? Comunicación oral, comunicación no verbal, oratoria, negociación, liderazgo, es decir, todo ese ámbito que usted me ha dicho de habilidades. En este caso yo creo que para cualquier persona que quiera progresar en una organización, lógicamente tiene que trabajar todo lo que tiene que ser habilidades directivas, ¿no? Como las solemos denominar. ¿Por qué una escuela específica de comunicación pues porque, internacional? A ver, no quiero que parezca petulante, pues porque no existía. ¿Qué era lo que no existía? Una escuela precisamente especializada en comunicación, reputación y asuntos públicos. No existía. Es decir, hay universidades, hay escuelas que trabajan el periodismo, el mercadeo, el marketing, la marca. Y gradúan licenciados en comunicación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros no entramos a competir con los licenciados, nosotros no ofrecemos licenciaturas, nosotros nos situamos en otra parte del proceso formativo, es decir, nosotros ofrecemos másteres, diplomados o programas superiores y cursos de especialización. Por tanto, cedemos la responsabilidad de la licenciatura a las universidades
Y lo que nos hemos dado cuenta es que toda la gente que sale de la licenciatura lo que dice es que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer para trabajar en el mundo actual, porque lo que le han enseñado en la carrera y lo que le han enseñado en primero, segundo y tercero no le vale para insertarse en el mercado profesional y el estar a cabo de las tendencias. Por tanto, nosotros somos un complemento, no un sustituto. Y me imagino que lo mismo sería para aquellos que no hayan estudiado esta carrera per se, están dentro del ámbito laboral ejerciendo estas funciones. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, no sé, a lo mejor los máster no, porque es más, la procedencia viene más del mundo de la comunicación en general, periodismo, mercadeo, marketing, sociología, pero nosotros los programas superiores de storytelling, de branding content, de oratoria, tenemos médicos, abogados, ingenieros. Pongo un ejemplo, nos contrató una empresa para que diéramos un curso de comunicación no verbal a médicos de reproducción asistida. ¿Por qué? Pues porque los médicos y médicas de reproducción asistida sabían mucho de reproducción asistida, pero a la hora de decirle a la pareja que tenían que resolver determinadas cuestiones, no tenían esas habilidades, ¿no? Entonces, la comunicación es inherente a cualquier disciplina, a cualquier actividad. Entonces, nosotros no queremos competir con las universidades, no ofrecemos licenciatura, pero sí ofrecemos una formación muy pegada al ámbito profesional. Solemos decir que nuestra escuela es una escuela de profesionales para profesionales. Todos los profesores, todas las profesoras de la escuela son directivos y directivas con experiencia internacional y ejerciendo su actividad profesional en un periódico, en una radio, en una agencia, en un departamento de comunicación. Por lo tanto, el expertise de nuestros profesores y profesoras a los alumnos es el de la realidad. Y en el mundo de la comunicación esto va a una velocidad muy rápida. Por lo tanto, garantizamos que estamos trasladando los temas de vanguardia. Y hablando de ir muy rápido, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.